Vamos a hablar ahora de la contaminación de los ríos Ozama e Isabela y de cómo esto urbanísticamente está intentando ser transformado y cuál es esa realidad. Así que quiero saludar de inmediato a nuestro urbanista Marcos Barinas. Hola, hola. Marcos, un dato importante para que la gente se ponga en contexto antes de empezar. Cuando usted estudia en un laboratorio de aguas, las aguas de un río cualquiera, lo permitido a nivel de contaminación debería ser de 4 a 5 miligramos. Miligramos es ahora mismo la medida de contaminación que debería ser estipulada como lo prudente. Sí. Los ríos, tanto Ozama e Isabela, se encuentran en el grado 25. O sea que superan por mucho, por 6 veces exactamente, según datos científicos, estudios de estas aguas, lo que debería ser normal. Así es. O sea, la urbe vive bajo una presión de contaminación que supera lo que podría condicionarse. Ahora vamos entonces a escuchar tu perspectiva sobre cómo has estudiado, Marcos es, me encanta, un investigador por excelencia, cómo has estudiado esa contaminación, cómo está impactando ahora y cómo evalúas los proyectos que están siendo realizados por el gobierno. Claro, bueno, te voy a evaluar la dinámica urbana alrededor del río que provoca esa contaminación. Ya la contaminación en sí, en términos científicos, ya es otro nivel de los biólogos, tú sabes. Lo quise decir solo para que la gente entienda lo grave. Lo grave que es porque grave, mucha gente pasa por ahí y no llega todavía a conectar con por qué esa realidad es tan cruel. Así es grave. Y se puede decir que el inicio de todo esto ya viene desde principios del siglo pasado, de la contaminación del río por el impacto del crecimiento de la ciudad. El tema ahora mismo con el río es la ubicación de muchas urbanizaciones alrededor del río, que la mayoría, por no decir todas, vierten sus desechos en el río. O sea, dígase, las aguas residuales como las aguas pluviales terminan sin ningún tipo de tratamiento, tanto en el río Ozama como en el río Isabela. Hay otros focos de contaminación, por ejemplo, las actividades agrícolas en la cuenca alta del río Ozama tienen un alto impacto también en la contaminación, y las industrias que también han estado vertiendo la mayoría de sus desechos, no solamente de aguas residuales, sino desechos orgánicos y desechos contaminantes industriales directamente en el río. Pero el impacto social que tiene el río en términos de cómo se han ubicado familias en el entorno del río Ozama, sobre todo, ha venido ocurriendo desde Trujillo. Oye, ahora mismo con el nuevo proyecto, con el proyecto Nuevo Domingo Sabio, se está realizando un desalojo de algunas 1.600 familias en el río Ozama. Te voy a explicar después por qué. Que no es de ahora, vamos, o sea, desde Trujillo, desde la dictadura de Trujillo. Pero espera, Marcos, porque decir que Trujillo quiso desalojar las orillas del río Ozama e Isabela y no pudo es mucho, porque sabemos que en condición de dictadura él hacía lo que quería. En términos prácticos, ¿qué se quiso hacer, qué no se hizo? ¿Y cómo fue el tratamiento de los gobiernos que continuaron? Bueno, empezamos con Trujillo. Trujillo saca familias del río Ozama para ubicarlas en Los Minas. O sea, las desaloja para ubicarlas en Los Minas. Después, en los 12 años de Balaguer, lo que conocemos el proyecto de las Caobas y de Cristo Rey, sabemos que estas familias también fueron desalojadas del río Ozama y colocadas en estos territorios con nuevos apartamentos, algunos, otras fueron simplemente expulsadas en los 12 años. Y ya en el 1987 empezó a existir ya una preocupación por el tema de la contaminación en sí del río. No solamente del impacto social, sino de que había una contaminación realmente fuerte que estaba afectando incluso las celebraciones del 5º centenario en 1992 y los buques que se supone que iban a llegar allí. Y ya en ese momento empezaron incluso a surgir algunas organizaciones sociales en los barrios de La Ciénaga, Los Guandules, como era Ciudad Alternativa y Copadeva, ¿no? Que empezaron a tener un impacto en la manera en que las comunidades se movilizaban en contra de estos desalojos. Entonces, en ese mismo año, antes del 5º centenario, el ADN, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que no es lo que ahora entendemos con el Distrito Nacional incluía todo el territorio de la provincia de Santo Domingo, declaró el río Ozama en estado de emergencia. Y para la celebración del 5º centenario se desalojó mucha gente también. Entonces, ya para el 94, en el decreto 7694 de Balaguer se constituye
lo que se llamó como el Plan de Acción y Coordinación para la Reestructuración Social, Urbana y Ecológica de los barrios marginados que rodean los ríos Ozama y Isabela. Eso sí suena como complejo. Que cariñosamente lo que vivimos en el medio de lo urbano llamamos RESURE, y que mucha gente recordarán que fue un proyecto que se elaboró en el gobierno, que siguió después el gobierno de Fernández, porque este decreto fue ya en la última etapa del gobierno de Balaguer, después de que en esa etapa de Balaguer se había declarado el tema del cinturón verde de la ciudad de Santo Domingo, que nunca llegó a funcionar como tal, y se hizo el Parque Mirador Norte, que todos conocemos, y Fernández continúa en el 98 con este proyecto y se diseña un desalojo, se prevé un desalojo que supuestamente iba a constituir un proyecto en la región de San Luis. Eso nunca llegó a concretarse, se necesitaban 2.500 millones de pesos, el PNUD invirtió en la planificación de ese proyecto. Después hasta Hipólito planteó una inversión de 445 millones de dólares que supuestamente se iba a hacer en 4 años con inversión de la banca extranjera, que tampoco se llegó a realizar. Pues ahora el gobierno de Danilo Medina, con el decreto 260-14, otra vez declaran como alta prioridad nacional o emergencia el tema del saneamiento y uso sostenible de la cuenca alta, media y baja de los ríos Ozama e Isabela. Y han venido desarrollando una serie de proyectos de altísimo impacto, muchos muy positivos. Por ejemplo, la planta de tratamiento de la Sursa y Mirador Norte, que va a recoger las aguas residuales y pluviales que se vierten en el Ozama para tratarlas allí y devolverlas al Ozama, y esa planta de tratamiento está casi terminada. Pero vamos a interrumpirte ahí para identificar ciertas cosas. Vista la historia de los ríos Ozama e Isabela, respecto a las políticas públicas tenemos muchos desalojos. Sí. Entonces quisiera hacerte una pregunta. Una planta de tratamiento va a trabajar en función de un sector de viviendas organizado, con servicios básicos, de servicios básicos de alcantarillado y cloaca que funcionen. Sí. ¿Cómo ahora entonces ves el tema de los desalojos? Porque eso va a impactar en función de que no se permita más ocupaciones. Es muy diferente a esto. O sea, tú no vas a poder desalojar a todas las... Estamos hablando, las familias que van a ser impactadas y las personas que van a ser impactadas por esta planta de tratamiento, estamos hablando de 500.000 de personas, claro, entre el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este y demás. Ahora, las comunidades informales que están en el borde del río, que ahora mismo vierten sus desechos directamente en el río, se han venido trabajando con una serie de colectores, está la Cañada de la Rosal, la Cañada de Loíza y demás, que van a verter sus desechos allí, y esos desechos van a ir a esta planta de tratamiento y van a ser tratadas allá. Y esa es una de las razones, de hecho, por la cual el proyecto Nuevo Domingo Sabio empieza a tener mucha importancia en el contexto de la ciudad, Marcos, porque permite generar esas recolecciones de estas aguas residuales, pero también permite alguna serie de conexiones urbanas, viales muy importantes que son necesarias para el correcto funcionamiento, sobre todo del Distrito Nacional. Mi última pregunta sería, ¿cuál es tu diagnóstico y de hecho tu recomendación al evaluar la dinámica que ahora mismo se está llevando con los desalojos y con la inversión? Bueno, mira, yo creo que es obvio que es un proyecto muy importante para la salud de la ciudad. Pero al mismo tiempo es muy serio cuando de repente vemos al impacto que esto hace en las comunidades como algo colateral. En estos momentos se lleva a cabo un proyecto de desalojo. Yo no llamaría de desalojo porque las personas están siendo beneficiadas económicamente para salir de este borde, de la parte de los guandules y de la ciénaga. Y muchas personas son impactadas de manera injusta, ¿no? Si bien algunos han firmado los contratos, hay otros grupos que no han podido recibir lo que realmente se merecen, y casi siempre, oye, es penoso que nuestra profesión tiene ese nivel de fuerza, de ver el daño que se hace a grupos pequeños como un efecto colateral, ¿no? Entonces, eso sí tiene que tener mucho cuidado el Estado, sobre todo por los más vulnerables, que son los niños, por ejemplo, que no son responsables de las decisiones que toman sus padres al firmar un contrato por una cantidad de dinero, dígase $500.000 de pesos, 400.000 pesos, para ser reubicados en otro lugar, y no sabemos
a dónde terminan estos niños obteniendo educación, obteniendo un techo de calidad y no venir a hacinarse en otros lugares. Eso debe recibir mucha atención. Estos son de los temas que tenemos que decir, que esta fue la parte 1 y que tenemos que continuarlos hablando, porque todavía hay mucha riqueza informativa que necesitamos de ti. Y de paso, entonces te desafío a que la próxima vez continuemos con este tema. Muy bien. Ok, muchísimas gracias a Marcos Barinas, nuestro urbanista por excelencia. Sus investigaciones siempre nos son de provecho.